Bueno, ya terminamos de rellenar la IAT y después que sale, recordamos, viene acá, estos bloques rosados que va a ejecutar y ya termina saltando a la original entry point, con lo cual ya estaría completamente desempacado, ¿no? Pero vamos a ver lo que falta para saltar, ¿no? Bueno, habíamos dicho que llegaba hasta acá. Bueno, teníamos en esta variable, teníamos la imagen base, la image base, y la carga en EDX y en EBX, en los dos. A EBX le suma el FANU del image.header, recordemos, que era de 0 en este caso. Recordemos que era de 0. Si vamos a 0x, perdón, si vamos a 0x40, vamos a ver ahí, de 0 era el valor de el FANU, de 0, que acá está distinto, pero es eso. Si uno le pone la estructura, va a ver, ¿no? Es el valor 3C, ¿no es cierto? Es el valor 3C del .header, image.header. 3C es el FANU long, que es el que apunta a, por supuesto, el NT, a NT image, NT header, ¿no es cierto? O sea que esta dirección, sumándole la imagen base, es la dirección del NT header, ¿no es cierto? Ahí vemos que este es el NT header. Si lo achicamos, vemos que es image NT header 32, ¿no? Bueno, ahí tenemos esa estructura, como siempre. Vamos siguiendo. Y del image NT header 32 le resta los 400.000 menos la image base, como le quieran decir, que por supuesto image NT header, optional header, image base, ¿no es cierto? Vamos ahí, vamos a ver. Optional header, image base, que es lo mismo, 400.000 y la imagen base, que era la misma, no cambió nunca. Por lo tanto lo resta y es la imagen base que estaba en esta variable con la que está en la estructura image NT headers, y por supuesto son iguales. 400.000 menos 400.000 da 0. Como da 0, toda esta parte no se va a ejecutar y sigue por acá, ¿no es cierto? O sea que ya estamos mejor. Bueno, acá también se fija uno de los data directory, que es si uno va a ver acá, esto es EBX más 0C4. Si uno lo vamos acá, entonces tenés image NT header más 0xC4 y eso da 194, que es uno de los data directory size. O sea, recordemos que cada uno de estos es virtual address size perfecto, ¿no? Este es 194. Y el inicio del optional header está vemos el primero está en E8, o sea que habría que restar 194 menos E8. 0x194 menos 0x E8, eso da AC. Y si lo pasamos a decimal para sacar en la tablita 0xAC, nos da 172 y menos 4, porque así vemos dónde comienza. Este es el size, recordemos que la segunda parte, 194. El size, la estructura empieza en 190, ¿no es cierto? O sea que esto sería, esto va acá, ¿sí? Esto sería 168. Bueno, si vamos a la página de Image Data Directory en Microsoft, recordemos que 168, bueno, es la estructura, tiene la dirección del Thread Local Storage Table Address and Size. En este caso, ambos son 0, porque no tiene nada en el Thread Local Storage. Vemos que son 0, así que nada. Es un chequeo para ver ahí si hay algo, pero en este caso no hay nada. Vemos que si es 0, vemos que no, esto venía por acá, perdón. Acá vemos que si salta, si ese X es 0, por lo tanto, como movió el size del thread local storage de ese data directory, como es 0, salta por acá y venimos acá y ya estamos llegando al return, llegamos ya. Bueno, y acá
Hace lo mismo que hicimos en la primera función, levanta la PEB, esta es la PEB, de ahí le suma 0C, o sea la PEB más 0C, es esto, 0C, o sea que la PEB más 0C es el loader, este loader, que es del tipo PEB loader data, este. O sea que vamos ahí, el PEB loader data, que es este, o sea que a X acá ya tiene el puntero a PEB loader data, y ahí adentro le suma de vuelta 0C dentro del PEB loader data, vamos ahí, dentro del PEB loader data le suma 0C, que es el inload module list, que sabemos que es apunta a las estructuras que de todos los módulos que tiene, que se puede recorrer, ¿no es cierto? Se pueden recorrer todos los módulos. El primero siempre es el ejecutable, ¿no es cierto? De este list entry, el primero es el ejecutable, y eso es lo que hace acá, ¿no es cierto? Este flink es del tipo loader data table, que es la estructura esta, que corresponde a cada uno de los ejecutables. Ahora después esto lo vamos a hacer, cuando lo debaguemos, lo vamos a ver, cuando debaguemos esta parte, vamos a ver, porque hay muchos que no lo entienden esto así viéndolo estáticamente, pero bueno, al debaguear lo vamos a ver. Bueno, vemos ahí la estructura del loader data table entry y ahí tiene todos los datos, ¿no? Entry point, el tamaño de la imagen, el DLL name, base name, flag, todos los datos de cada uno de los módulos, y a través de las distintas estructuras estas, sin load order links, sin memory order links, podés ir saltando a través de los distintos módulos, ¿no es cierto? O sea que si uno carga esta estructura y viene acá, esto es un puntero a una estructura igual de un siguiente módulo. En este caso están cargados por esta estructura, o sea, son las mismas estructuras, lo único que están cargando en distinto orden. Esto es la forma que se cargaron y esta es la forma que están en memoria. Son dos órdenes distintos, pero con esto uno puede ir pivoteando, digamos, a través de las distintas estructuras. La primera que hay siempre es la del ejecutable, ¿no es cierto? Y por eso ahí en ese momento lo que hace es agarrar la del ejecutable y va a buscar datos sobre el ejecutable, que es el primero. En el anterior que habíamos hecho cuando arranca el programa, que usa lo mismo, directamente buscaba el contenido de esto y con esto sacaba un puntero al segundo, ¿no es cierto?, a la segunda estructura esta que correspondía a NTDLL, y después de ahí volvía a buscar el contenido y de ahí entonces tenía la de kernel 32 y al final sacaba la base de kernel 32 de estos datos, ¿no es cierto? O sea que uno a través de estas listas puede ir browseando por los distintos módulos que corresponden. Y acá lo que busca es la base del ejecutable. Entonces la pone en SX y la va a comparar. La base esa, que está en la tabla, en la PEB, con la que acaba de sacar de la variable image base. Las dos son iguales, van a ser iguales, son 400.000, después lo vamos a ver. Como es 0, salta para acá. Y ya vamos al final, ¿no es cierto? Bueno, vemos que va a ser un popa y va a recuperar los valores iniciales que tenía cuando arrancó esto, ¿no? Todos estos valores. Pero algunos los va a cambiar. Vemos que algunos los va a cambiar, como hizo con EAX, vemos que acá va a cambiar 3 valores. Vemos que levanta, acá tiene en ImageNet Header, EBX tenía de vuelta, todavía tiene ImageNet Header 32, más 28, ImageNet Header, tiene la dirección del entry point. La dirección del entry point. Vemos acá que esto lo tiene ahí en EBX, la dirección del entry point. Y a esa, la dirección del entry point, le suma la image base, ¿no es cierto? En este caso acá ya estaba cambiada esta porque tenía la dirección del entry point, o sea que ya había cambiado, porque recordemos que el header lo había pisado, por lo tanto tiene un nuevo entry point, no el original que tenía el header original, o sea que este ya está pisado porque lo pisó con un nuevo header. Por lo tanto este es el offset y le suma la base y entonces tiene el entry point que va a ser 40, 20, 80, el nuevo entry point ¿no es cierto? Y lo guarda dentro de lo cambia, ¿no? En el loader data table entry lo cambia, ¿no es cierto?, el entry point por el nuevo, ¿no es cierto? Tenía el viejo acá, el viejo de cuando arrancó, que estaba acá en la PEB, o sea, dentro de la PEB está todas estas estructuras y lo cambia. Y después lo guarda acá en esta variable entry point, que si vamos a ver, ¿no es cierto?, acá esta variable entry point es SP más 1C, con lo cual esto quiere decir que cuando haga el popa esto va a quedar en EAX, y vemos que después EAX
lo va a guardar acá en el contenido de SP y va a hacer return, con lo cual va a saltar a 40, 20, 80. O sea que acá ya saltaríamos, esto saltaría al original entry point, ya estaría desempacado el programa. Pero hay otros valores más que cambian. Aparte de este entry point, vemos que hay dos variables arriba más, que eso, al hacer pop-up va a levantar esto y estas dos también, en los distintos registros que están, esto está en el stack, ¿no es cierto? O sea que los dos anteriores también lo va a levantar a otros registros, y vemos que este valor que tenía el 14B5, que fue el tamaño de cuando hizo la alocación, ¿no es cierto? Cuando hizo el virtual lock, que quedó ahí, lo levanta EBX y lo guarda en la variable arriba justo de el que va a quedar en EAX. Por lo tanto, ese va a quedar en SX después del pop-up. Y después la dirección de la zona ejecutable, que es la que había alocado, que era 60.0000, la mueve EBX. Esto lo había guardado, recordemos, acá, ¿no? Cuando había hecho el virtual lock, lo había guardado ahí, ¿no es cierto? Entonces, y lo mismo el size 14B5 lo había guardado ahí en ese momento, quedaron ahí, y este lo levanta y va a la variable esta, ¿no es cierto? Que es, por supuesto, está arriba, o sea, estos tres los va a levantar en el popa, o sea que esa va a ir a EDX. Ahora después lo vamos a ver cuando lo ejecutemos. Entonces va a hacer el popa y va a guardar EAX, que va a quedar 40, 20, 80, y va a hacer el return address, y va a quedar en el momento después del pop-up, y después de estos tres cambios los registros van a quedar EAX en 40, 20, 80, EDX con el valor de la alocación que había hecho de 60.0000, SX con 1B45, que lo cambió acá, y los otros con los valores que tenían originales antes del push. S y EDI, los valores que tenían al inicio de esta función, 40.10.02, y EBX tenía la P. Siempre esto está, ¿no es cierto?, igual que acá, ¿no? Esos quedaron iguales. Estos tres quedaron iguales, cambió los tres primeros, ¿no es cierto? Bueno, entonces llegamos al entry point, ¿no es cierto? El original entry point, que sería 40, 20, 80. Vemos acá, esto es realmente el entry point del programa. Si nosotros llegamos hasta acá, cuando lo hagamos con el que estamos debuggando, podríamos dumpearlo, arreglar la IAT y ya habríamos limpiado todo lo anterior, tranquilamente. Vemos que las llamadas a las API, con nuestro método de renombrar la dirección de memoria, aunque no tengamos la dirección, por lo menos sabemos a dónde salta. Vemos que para el análisis estático funciona, porque tenemos las llamadas a las funciones marcadas, sin necesidad de tener que hacer mucha historia, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora después vamos a analizar, después veremos más o menos lo que hace, es todo un programa, o sea, el programa empieza acá. Después vamos a ver las principales cosas que hace, pero ahora vamos a ir en el que se está debugueando, y vamos a tracear esta última parte para que vean cómo termina, digamos, que algunos me pidieron que muestre debugueando la parte esta, ¿no? La del F-Link y todo esto, que dice que no lo entendieron bien. Un minutito. Bueno, acá estamos en el que estamos debugueando, parado justo después de que sale del loop en 0, o sea, por supuesto la dirección no es la misma, pero vemos que termina en 0550, lo mismo que estábamos acá, ¿no? En el que termina en 0550, ¿cierto? Acá. Estamos ahí, en el mismo lugar. O sea, que acaba de levantar la image base y le va a sumar el LFANU 40010, y acá va a ser lo mismo, ¿no es cierto? O sea, vale, esto vemos que tiene la image base, ahí, que es una variable que tenía guardada la image base, y la va a levantar de acá también, es la misma. Entonces la va a levantar a EDX y EBX. Le va a sumar el D0, que es el LFANU. Este EBX era el image base más 3C, entonces este es el LFANU, lo suma ahí. O sea que EBX es 40.00 de 0. Esto lo tenemos acá, ¿no es cierto? El LFANU. Y después resta la base menos image nt header, optional header, image base, que es la que está guardada dentro de la estructura. O sea que acá vemos que también está guardado lo mismo, por supuesto, porque cuando arrancó en la PEP tenía la misma base y no cambió. O sea que eso sigue estando igual. Entonces la resta y da 0. Como da 0, salta, ¿no es cierto? Y viene acá. Lo mismo que en este, ¿cierto? Y vimos que saltaba y veníamos acá, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá habíamos visto que levantaba el 0, que correspondía a la estructura de TLS, el Optional Header Data Directory, correspondiente al size
del TLS, del data directo de TLS, como es 0 salta de vuelta, y acá va a ser lo mismo, ¿no? Entonces va a levantar el 0S, salta, o sea que pasa por encima, y vamos acá. Acá vamos a la parte esta, ¿no? Vemos que levanta la PEB, ¿no es cierto? FS30 es la PEB, o sea que esto es el inicio de la PEB. Vamos a poner acá struct var PEB, ¿no es cierto? Acá está struct var PEB. Entonces acá tenemos la PEB, ¿no es cierto? Esta es la estructura que está cargada en este momento en EAX. Ahora va a ser, acá podemos ponerlo porque lo tenemos, PEB, va a cargar el loader, es PEB más el 0C, ¿no es cierto? De la PEB, o sea que EAX más 0C va a cargar el valor de LDR, que es este, 77D8EB20, ese es el valor de LDR, del loader, LDR. Entonces ese valor, que es LDR, lo va a cargar en EAX, vemos que ahí lo carga, LDR. Después seguimos acá, una vez que esto ya pasó, vamos más para abajo. Una vez que cargo el LDR, vemos que por supuesto el LDR, que acá tenemos la PEB, la PEB, ¿no es cierto? LDR, vemos que corresponde a la estructura PEB loader data, ¿no es cierto? Entonces ahora ese punterito que cargamos es el puntero a esta estructura. Entonces volvemos ahí, el siguiente, EAX, que es LDR, ahora es el inicio de la estructura loader data. Entonces venimos acá y entonces va a hacer de la dirección esa más 0C, ¿no es cierto? Que es loader data, va a buscar el 0C, que es el F-link. O sea que la dirección que nosotros tenemos más 0C, esta es loader data, lo vamos a poner acá, struct var. Vamos a elegir loader data y por supuesto vamos a tener que el 0C es F-link, que es este 64 60 41 58, o sea que ese valor es el que va a cargar el EAX 64 41 58, que corresponde a F-link. O sea que recordemos que los F-link eran todos punteros a los distintas loader data table de cada uno de los módulos cargados, porque esto inloader module list apunta, eso es apunta a una lista enlazada apuntando a todos los módulos que hay, ¿no es cierto? El primero, por supuesto, siempre es el ejecutable. Entonces vemos que esto, que ahora está en EAX, por supuesto, que es el 64458, que es F-link, entonces también es vamos a struct var, es de la estructura loader data table, no, a ver, sí, loader data table entry, me olvidé el entry. Este F-link, cada uno de los F-link son de este tipo, ¿no es cierto? Entonces venimos acá, le vamos a poner que es de ese tipo, struct var, y entonces lo cargamos y vemos ahí la estructura del la primera estructura esta, loader data table entry, que es la primera, la que apunta al primer F-link, que vemos que tiene un montón de datos, ¿no es cierto? Y acá vamos a ver, por ejemplo, la base 400000, con lo cual nos damos cuenta que se refiere al ejecutable. También podemos ver el nombre, por acá tiene que estar el buffer, es una estructura que apunta a una string Unicode, o sea que si vamos a strings Unicode, la convertimos y vemos que es el nombre del ejecutable, que estamos ejecutando. Entre otras cosas, tiene todos los datos del ejecutable. También tiene full del name buffer, también es un puntero a una string Unicode, strings Unicode. Vemos que tiene el path, donde está guardado, donde está corriendo, este es el path, ¿no es cierto? Y bueno, tiene todo, ¿no? Tiene todos los datos. ¿Por qué decimos que es una doble lista doblemente enlazada? Si vemos, cuando nosotros habíamos hecho la primera vez, antes, o sea, en vez de agarrar el F-link, él buscaba el contenido del primer campo y le daba este otro valor que apunta no a este módulo, por eso están enlazados.
sino al siguiente. Entonces esto, si yo buscaba el contenido y después de este contenido volví a aplicarle la estructura que es la misma, esta, y esta estructura vemos que corresponde a otro módulo. Vemos acá que esta base ahora, ¿dónde está? De la base es 77C60000. Esta estructura que corresponde a NTDLL. Y después, por supuesto, también tenemos el buffer, acá, base del name buffer. Y si apretamos, en mi caso yo tengo puesto el NTDLL, tengo puesto el atajo, si no lo pueden hacer con strings, acá, strings y Unicode. Yo ya coloqué el atajo, si no lo ponen directamente con el menú. No lo trae ese atajo directamente incluido. Bueno, y así se puede ir recorriendo todas, ¿no? Vemos que o sea, todas se pueden ir recorriendo a distintas DLLs. Vemos ahí, ¿no? Acá está el nombre de este, Shift U. Vemos que kernel 32, y así uno puede ir recorriendo, por eso están enlazados. A través del contenido siempre puede ir, este vendría a ser el F-Link. Ahí vemos que ahí vamos para atrás y vamos a llegar al, vemos que acá fuimos para adelante, ¿no es cierto? Y ahora volvimos para atrás. Con el F-Link vamos para adelante, vamos al NTDLL, y con el V-Link volvemos para atrás y vamos al original. Entonces con eso podemos ir para adelante y para atrás. O sea, vemos que en el original, cuando arrancó el programa, que habíamos pasado, que había hecho el mismo truco, en este caso no buscó el módulo original, el primer F-Link, el Data Table Entry, no buscó el primero, que es el del ejecutable, sino que de ahí buscó el siguiente F-Link, que es el segundo es el de NTDLL, como habíamos visto, y de acá buscó el tercero, el tercer F-Link, que es el de kernel 32. Por eso, en este caso, terminó sacando la base de kernel 32, porque fue browseando a través de los distintos F-Links, ¿no es cierto? Este es el primero, el primer loader data table del ejecutable. Este es el segundo, el de NTDLL, y este es el tercero, el de kernel 32. Este fue cuando arrancó, que hizo este mismo truco. En el caso actual, ¿no es cierto? No, directamente ya, usó el primero nomás, ¿no es cierto? Vemos que, volvamos a donde estábamos. Vemos que en este caso directamente el primer F-Link usó, que es el loader data table entry del ejecutable, y de ahí sacó la base. Por eso estamos ahí, ¿no es cierto? Con la base, habíamos dicho, del... en este caso vemos que CX es la base del ejecutable, ¿no es cierto? Este sería loader table entry del LL base, o sea que saca la base del ejecutable. Y acá, en esta última variable, tiene la imagen base de vuelta, ¿no es cierto? O sea que acá levanta la imagen base que tenía en esta variable, NDX, y las compara, ¿no? Vemos que AX más 18 es este mismo, ¿no es cierto? Este es AX más 18, o sea que es la misma variable, 400.000 contra 400.000, y como es 0, pasa por encima y va directamente a return address. Va a la parte de ejecutar return address, y ahí va a ser el POPA, como vimos, que va a levantar primero el 2080, que es esta parte. El 2080 es el address of entry point del ImageNet headers, optional headers, address of entry point. Si vamos al ImageNet header, recordemos que era 0x4000t0. Vamos ahí. Bueno, acá no lo tenemos el ImageNet header, pero bueno, es lo mismo, en el otro lo podemos ver acá también. Vamos ahí. Y entonces vamos a ver el valor que acabamos de encontrar acá, que es el de EBX más 28, acá, más 28, que es de 0 más 28, 0x de 0 más 0x28, es el F8, ¿no es cierto? O sea, es este 2080, Address of Entry Point. O sea, esto recordemos que es el header nuevo que pisó, ¿no es cierto? Que ya traía este entry point. El original tenía, empezaba en otra dirección. Bueno, entonces levanta eso, el 2080,
le suma a la base y ahora tiene 40, 20, 80 y lo guarda en SP más 1C, ¿no es cierto? O sea, EAX más 1C, perdón, acá lo guarda primero en, vamos acá, lo guarda en EAX más 1C, este es, a ver, era, en la Loader Data Table Entry era EAX, o sea que este EAX es este, vamos, faltaba acá aclarar, este es control F en el entry point de la Loader Data Table Entry, lo guarda ahí, es el nuevo entry point, lo guarda en la tabla, y después, o sea, saca el que estaba en el ImageNet header, en el header nuevo, y lo guarda dentro de la PEB y todas las estructuras que tiene ahí. Después lo guarda en esta variable entry point, que es SP más 1C, o sea que lo va a colocar para hacer el pop-up, ¿no es cierto? Acá vemos que después que lo guarda ahí, lo guarda en esta variable, que vemos que es esta, que es donde va a ser el pop-up, es SP más 1C, ¿no es cierto? Y después acá arriba va a colocar las otras dos, vemos que guardó el 14B5 y el 222000, que era la dirección de la locación, que yo le había puesto 600000, son esos tres. O sea que ahora hacer el pop-up va a levantar este ESI, EDI, todos estos, y los últimos tres van a quedar en, vemos que tiene ESI, EDI, y los últimos tres valores que acomodó, EAX, SX y EDX, son los tres valores últimos que acomodó. EBX sigue apuntando a la PEB, EBX sigue apuntando a la PEB, que es esta la PEB, acá dice tip, pero es la PEB, vemos acá la estructura PEB. Y ahora llega al retornar, por el retornar le pone la dirección de retorno en EAX y salta al entry point. Vemos acá lo mismo que llegamos en el nuestro estáticamente, ¿no es cierto? Llegamos acá, los valores que tienen los registros son los mismos. Bueno, EDX, en el caso mío yo lo voy a dejar codeado, el de él tiene otra dirección, pero es lo mismo, es la dirección esa que había alocado y llega a la misma dirección, ¿no es cierto? Nosotros acá tenemos call exit process y él en 4029F, como no están completamente resueltas, vemos que no figuran los nombres, o sea que el nuestro por lo menos nos da una idea, pero eso se puede arreglar también. O sea que nosotros podemos venir acá, el que quiere trabajar en la parte, si ya quiere debuguear y tener bien armado resuelta las entradas para que acá me marque que es exit process, ¿no? En el que está debugueando. En el nuestro obviamente no hay problema porque nos marca las API directamente, ¿no? Cualquier call a una API vemos que va a figurar. Por ahí estaba Streamlen acá abajo, en Streamlen todas las API están resueltas, ¿no es cierto? Resueltas con el nombre, ¿no? No tenemos la dirección porque estamos estáticos, pero sabemos a dónde salta para hacer un análisis estático. Y acá, ¿cómo arreglamos esto? Bueno, esto es fácil. Vamos al principio de la IAT, que es acá, la primera entrada, esta, y la marcamos, begin selection at L, vamos hacia abajo hasta donde termina la IAT, que es esta, la última entrada, porque vemos que acá ya tiene otras cosas, y vamos a script file, script file, vamos al directorio donde está instalado el IDA y vamos a la subcarpeta IDC, y ahí vamos a un script que se llama renim IDC, y con toda marcada la IAT abajo lo abrimos y vamos a ver que hace milagro ahí y ya sacamos el abort selection y vemos que ya nos resolvió todo. Y si volvemos al código vemos que las API quedaron todas resueltas, ¿no es cierto? Ahora ya está Streamlen, están todas como corresponde, y cuando venís acá tiene todas las definiciones, todo, ¿no? Así que bueno, llegamos al entry point. El que quiere dumpear, pues si llegó hasta acá con el que está navegando, puede dumpear, arreglar la tabla y ya lo tiene normal, ¿no es cierto? No necesita mucho, pero bueno, por lo menos llegamos estáticamente a desempacarlo y llegar al inicio, y ahora podemos analizar después lo que hace. Vamos a ver un poco lo que hace porque es un programa, no vamos a analizar todo lo que hace el programa, pero algunas maldades, las cosas que hace, vamos a analizarlas para que vean qué es lo que hace, ¿no es cierto?
Creo que haber llegado hasta el entry point, te le vamos a poner OEP, que es Original Entry Point. Haber llegado hasta el Original Entry Point todo estático creo que es algo importante. Yo no pensé que íbamos a poder hacerlo, pensé que íbamos a necesitar debugar, pero bueno, lo hicimos con script, nos fuimos ayudando, a veces nos trabamos, intentamos y logramos llegar acá, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando uno llega tiene que guardar y hacer un snapshot de todo. Ahí está esta base snapshot y le ponemos OEP, o sea que ahí está parado en el OEP y tenemos el snapshot. Cualquier macana que nos mandamos podemos volver acá y seguir trabajando. Bueno, en el próximo video vamos a analizar un poquitito qué hace el malware en general, ¿no es cierto? Porque no es todo un programa, no vamos a analizar todo el programa, pero las maldades que hace las vamos a mirar un poquitito y con eso vamos a terminar el análisis de este malware. Nos vemos en el siguiente video. Chao.